Reciban un cordial saludo, mi nombre es Henry Giovanni Olmos Alarcón, estudiante en la materia de microbiología de suelos, eh, grupo 303019-8. Entonces, para esta presentación vamos a dar solución a 4 preguntas de la unidad 1. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Eh, Para esto tendremos que hablar de ecosistema, nicho y hábitat. Cuando hablamos de ecosistemas nos referimos a un sistema de relaciones que existe entre comunidades de organismos vivos. Y cuando hablamos de hábitat, eh, hablamos como el espacio que reúne las condiciones y las características, tanto físicas como biológicas. ¿Para qué? Para que se puedan reproducir y mantener su especie en este ecosistema. El hábitat es donde vive el ser. Eh, Tales como, digamos, selvas, montañas, desiertos. Bueno, eh, para esto tenemos factores, tanto el biótico como el abiótico. El biótico es lo que comprende los animales vivos, tanto productores, consumidores y descomponedores. Y el factor abiótico son las precipitaciones, el aire, el agua, las lluvias y aparte de los animales. Eh, Como en los productores encontramos plantas, en los consumidores encontramos animales herbívoros y carnívoros, y en los descomponedores encontramos nuestros microorganismos, hongos y bacterias. ¿De qué depende la competencia entre microorganismos? Depende de 3 factores. Tasa de captación de nutrientes, en este caso lo captan del suelo o de animales muertos. Tasas metabólicas, en este caso es la capacidad de transformar estos nutrientes, y la velocidad de crecimiento, en este caso de nuestros microorganismos. ¿Para qué nos sirve o para qué dar explicación o por qué favorece la cooperación? La cooperación favorece al ser vivo porque se ayudan entre sí para así no dejar que su especie desaparezca. Y también favorece en quitar, digamos, los más débiles. Esto sería lo que sería cooperar y la competencia entre los microorganismos. Tenemos también otra pregunta, que es: explique con un dibujo el esquema propio de la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta microorganismos. Entonces, tenemos que la composición del suelo en un 50% está aire y agua, en un 5% tenemos los microorganismos y los macroorganismos. Microorganismos, lo que nos estamos refiriendo, en este caso las bacterias y los hongos, y los macroorganismos, los animales. En la imagen de microorganismos y macroorganismos nos damos cuenta que nuestro suelo, ¿qué pasa con los microorganismos? Ellos, al morir un animal, lo descomponen y le dan estos nutrientes a nuestro suelo. Eh, Tenemos en un 40% materia orgánica, que es lo que hablábamos de la descomposición de los animales muertos, y tenemos en un 5% material mineral orgánico. Para un estudio de suelos, o para un estudio por tamaño, digamos, el suelo está compuesto por arena, limo y arcilla. Esto quiere decir su textura. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Bueno, de acá tenemos que esa sigla SMB quiere decir biomasa en el suelo, porque está regida por el macroclima, la topografía en el cual se encuentre estos factores, digamos, para que esta biomasa microbiana crezca o se reproduzca. Calidad del suelo, en este caso su pH, carbono, nitrógeno, entre otros, y la humedad. ¿Qué pasa? Controlan la dinámica de biomasa microbiana. No podemos decir que se tienen que exceder, porque no, lo que hacen es controlarla. Los factores edáficos, como textura del material, digamos en el caso en el suelo, su porosidad, su estructura, cantidad de materia orgánica, y nivel freático, que es donde encontramos las aguas por debajo de nuestro suelo. ¿Por qué se rige esta biomasa del suelo? Por su vegetación dominante, tipo de uso de la tierra
y la variabilidad del climática. No todos, digamos, no todos los climas, no todo el clima, no todo el suelo, no todo nos va a dar una biomasa igual, ¿sí? Porque si nosotros vamos a decir que un cultivo, vamos a cultivar o vamos a deforestar para hacer cultivos o para, digamos, para criar especies animales, no va a ser la misma biomasa del suelo. Eh, la otra pregunta es ¿cuál es el principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre? ¿Qué pasa? Aquí que en esta imagen nos muestra unas hojas, un árbol. Entonces decimos que el principal reservorio es la biomasa del suelo, ¿sí? En este caso vemos como tal hojas secas. Entonces el principal reservorio de nutrientes es nuestra biomasa del suelo. ¿Qué pasa? Vamos digamos, a ponerlo un ejemplo con un, con un, eh, con un ambiente tropical y un cultivo normal. Entonces, digamos, en un ambiente tropical, sus nutrientes, digamos, lo dan estas hojas, esta descomposición de los animales, esto es lo que nos da. Y en un cultivo, pues nosotros vamos a darle los nutrientes a nuestro cultivo. Esa es la gran diferencia que hay entre un reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre y entre un cultivo normal. Muchas gracias por su atención prestada.